Club del Barman y Asociación de Metres de Aragón. Estamos aquí para seguir en este periplo de Premios Pajarita. Y bueno, pues no crean que es sencillo el que podamos visitar a las personas que estamos entrevistando en la medida que están ocupadas. Y de hecho, Eva nos ha atendido cerrando prácticamente la jornada de la tarde. Esto es como los taurinos, ¿no? El primer toro, segundo toro, tercer toro. Así que muy, muy agradecido, Eva. Bueno, pues tienen aquí delante al premio Pajarita, pues mejor Metre de Aragón 2025, absoluto, premio absoluto. Y bueno, pues cuando les relatemos un poquito la trayectoria profesional, pues ustedes entenderán el porqué, porque evidentemente cuando en muchas ocasiones visitamos establecimientos, pues no nos percatamos que detrás de cada establecimiento, en cada establecimiento hay un grupo de personas, un equipo, pero suele estar normalmente siempre liderado por personas que tienen un bagaje profesional alto, que es el caso de que nos ocupa. Bueno, vamos a dejar de enrollarnos. ¿Qué tal, Eva? Bueno, pues muy bien, muy contenta, la verdad, encantada, emocionada y al servicio. Muy bien. Oye, Eva, ¿en qué medida tú has participado de la asociación a lo largo de estos años? Bueno, pues sinceramente he participado menos de lo que me hubiera gustado. Sí que es cierto que estos últimos años, pues yo creo que he estado más activa, pues porque, bueno, pues porque hace relativamente poco terminé por fin mis estudios de grado superior y bueno, retomé otra vez la asociación pues por culpa un poco de Carlos Orgaz y he podido estar activamente presente en todas las actividades que ha ido promoviendo la asociación, Ujú. en catas, bueno, cursos, concursos, en fin, un poco en todo, ¿no? Entonces, pues agradecida a la oportunidad. Dentro de las notas que me ha pasado Carlos Ordaz, nuestro presidente, pues me ha llamado la atención porque eh, el Gran Hotel Bahía del Duque, que está en Tenerife, pues, debe haber otro en Las Palmas, ¿no? Que yo sepa, Gran Hotel Bahía del Duque está en Tenerife, en Adeje. Pues Entonces, creo que estuve hace muchos años en ese hotel, ujú, pero muchos años, me ha llamado la atención. Pero sí. bueno, les voy a relatar simplemente pues, que además del Gran Hotel en Bahía del Duque, eh, tiene también a su haber el poder haber trabajado dentro de la cadena Meliá, en el Churrasco, aquí en Zaragoza, en la Antilla de Zaragoza. Y ahora, pues bueno, pues se está desarrollando, intentando ofrecer toda su experiencia en el restaurante Venceslao, que es donde estamos ahora. Si tuvieras que sintetizar toda la trayectoria profesional, a pesar de que eres joven, eh, ¿cómo la podrías sintetizar? ¿Qué nos podrías decir de tantas experiencias, tantos lugares, tantas personas que has podido colaborar, trabajar, que has estado al mando de y también como subordinada? ¿Cuál es tu sensación fundamental en toda esta trayectoria que has vivido? Bueno, gracias por lo de joven. Bueno, Ya no lo soy tanto, pero sí que es verdad que empecé muy jovencita y desde siempre me ha gustado mucho esta profesión, me ha llamado. De hecho, siempre he proyectado el tener o el gestionar, el agasajar a los clientes, eh, pues eso, disponiendo de un restaurante propio. Entonces, cada sitio donde he trabajado me ha ayudado para llegar a donde estoy. Desde la cocina, porque empecé en cocinas, hasta la bocatería de la Antilla antes de coger el restaurante, de conocer a Ricardo y montar el restaurante, como el Hotel Bahía del Duque, donde allí fueron mis inicios en sala y donde aprendí muchísimo, con la cadena Meliá, el churrasco. Yo creo que de cada sitio pues he aprendido a hacer lo que hacemos ahora y también lo que no debemos hacer, ¿no? O sea, he intentado aprender pues de los mejores, ¿no? De las personas que han estado
ahí ejerciendo y en su caso pues han sido mis jefes y bueno, compañeros. Y bueno, al final yo creo que de todos los sitios se aprende y absorbes y al final pues eso, te conviertes en la persona que... Pasaste por la escuela de hostelería. Digamos que casi ya cuando ya llevabas toda una trayectoria. Eso es, Eh, yo me pregunto, porque claro, cuando uno es joven, o sea, es un chaval, terminas tu bachillerato, te incorporas a estudiar un grado de hostelería, un grado superior de hostelería, pues bueno, es fácil que los profesores te puedan ayudar, explicar, porque prácticamente sabes poco o nada, ¿no? Pero cuando llevas ya una trayectoria profesional, años de trabajo, y te sientas en un aula a escuchar lo que otros te cuentan sobre lo que es el trabajo profesional de sala, eh, ¿cómo se vive eso? pues la verdad es que he disfrutado muchísimo, Ajá, o sea, me encantó porque era, vamos, para mí era una suerte y un premio poder ir todas las mañanas a prepararme, a especializarme más y aprender sobre todo pues, sobre el producto que estoy vendiendo, desde lo que es el bar, con, bueno, con la asignatura bar, donde te enseñan a elaborar un café pues, supremo, a los licores, a elaborar cócteles, que esa rama la desconocía. Bueno, todo un poco, ¿no? La verdad es que te especializas y te profesionalizas más. Y ujú, lo he llevado, la verdad es que muy bien. Incluso pues, con los profesores, pues he tenido profesores más jóvenes que yo ujú. y ha habido un cariño y un respeto espectacular y la verdad es que a mí me ha encantado estudiar desde a esta edad. Ujú, eh, Me ha servido muchísimo y me ha servido sobre todo pues yo creo que para llegar a donde estoy llegando, ujú. porque, porque al final me profesionalizo más, desde luego, y estudiar de algo que te encanta y te apasiona no es lo mismo que si lo hubiera hecho a la edad que entonces me hubiera correspondido, no. Ujú. Ahora estás metida en la trinchera de un restaurante. Y además, bueno, un restaurante pues que tiene mérito, tiene nombre y es grande, no es pequeño. Eh, Como propietaria, es decir, si tú pudieras dividir tu cabeza entre propietaria y por otra parte profesional dentro del restaurante, ¿tú crees que es posible que la parte de la propiedad no acabe sucumbiendo a la parte profesional o al revés, que el profesional acabe sucumbiendo a la parte de la propiedad? Joder, qué pregunta me haces. A ver, yo creo que va de la mano. Sí que es verdad que cuando eres propietaria y trabajas codo con codo, te implicas más. Ujú, O sea, nosotros estamos implicadísimos y aparte nos ponemos en el lugar de la persona, del equipo, del trabajador, porque sabemos lo que es la dureza de un servicio, el tener que estar ofreciendo y a la vez lidiando un poco con el cliente exigente ujú, y aparte a la vez también hacer números ujú, y es todo un poquito, tienes que buscar el equilibrio. Tengo la suerte de que no soy sola, de que lo comparto con Ricardo, está en la cocina y entonces yo creo que eso lo tengo, me da más facilidad, ¿no? Para poder llevarlo. Pero sí que es verdad que yo creo que el ser propietaria y la vez trabajadora para mí es una ventaja. ujú. Una ventaja porque bueno, al final el camino lo vamos haciendo pues poco a poco y el cliente es el que nos va diciendo y también el equipo y las personas que tenemos alrededor. ¿Qué cosas te han ayudado de tu experiencia a lo largo de estos años a cuando tú organizaste y pensaste en montar un restaurante y ser propietaria? ¿Qué experiencia, digamos, fundamental dijiste, esto nunca lo puedo hacer y esto lo tengo que hacer? Pues siempre hemos pensado en ofrecer al cliente lo que nos gusta que nos ofrezcan a nosotros. Ujú, Es decir, por supuesto, lo que no huimos del mal servicio,
de la mala calidad, del ignorar al cliente, el que entre por la puerta y no ofrecerle una sonrisa. O sea, eso es de lo que huimos. Es Siempre he decir, primero pensado la hospitalidad. la hospitalidad, está claro. Porque cuando una persona entra por la puerta tienes que dar gracias. Es muy complicado que entre por la puerta y están entrando en tu casa y tienes que dar lo mejor. Les tengo que recordar a los que nos escuchan que fuera de España, sobre todo en el mundo alemán y el mundo inglés, anglosajón, el mundo de la hostelería, la palabra que más utilizan, sobre todo en hoteles y restaurantes y grandes restaurantes, es la hospitalidad. Es la palabra de acogida, ¿no? Es decir, todo el mundo intenta recordarnos que la hospitalidad es una parte importante. Tú, dentro de lo que es el trabajo diario, los clientes cuando vienen a comer eh, y vienen a compartir mesa, ¿qué parte crees que disfrutan más de tu establecimiento? ¿Qué parte creo que disfrutan más de nuestro establecimiento? Al final es un compendio de todo. O Ujú, sea, cuando el cliente entra, lo primero que tienes que hacer es recibirlo, como te he dicho antes, con una buena sonrisa, que esté eh, más o menos intuir y colocarles en una mesa que puedan estar a gusto. Y luego y a partir de entonces, es que tiene que ser todo un tango, ¿no? O sea, tiene que ir todo en armonía y ya desde entonces saber asesorarles con lo que van a pedir para que estén a gusto, bueno, para que tengan la expectativa esperada, ujú. ofrecerles pues un vino en el caso de que quieran tomar vino que esté en condiciones y que también esté a la altura. Es todo un poco, ¿no? Empezar y terminar desde la bienvenida hasta el café y la Ujú. copa. Ah, Eh, tú ya llevas unos cuantos años en el establecimiento, es decir, no llevas 2 años, ni 3, ni 5, llevas casi 20 años, casi, casi. En estos 20 años, ¿cuál ha sido la evolución del cliente dentro de lo que has visto tú en tu establecimiento, desde tu atalaya de Wenceslao Restaurante? nuestro target no, o sea, el tipo de cliente de hostelería, no lo que ha cambiado en la hostelería Ujú, desde entonces. ujú, Pues la verdad es que es verdad que ha cambiado bastante. Yo creo que a consecuencia de de las diferentes crisis que ha habido desde que montamos el sí, restaurante, porque desde la que la primera fue en apertura. el 2008. En el 2008-2009, nosotros cuando montamos el restaurante era una idea completamente diferente a lo que tenemos hoy en día. Ujú, Porque yo venía del churrasco, Ricardo, el cocinero, mi marido, del Boston, y ujú, estábamos acostumbrados a dar un servicio de carta y, bueno, en precios un poco elevados. ujú. Cuando lo cogimos en el 2008, entonces no pensábamos que iba a caer la crisis económica del 2009, pues así, y tuvimos que remontarnos. Tuvimos que hacer un menú ejecutivo. Entonces, claro, la clientela ha cambiado porque no era la del 2008 donde todo valía, donde venían los constructores y los laboratorios a agasajar a médicos, sino que nos tuvimos que adaptar a una clientela más comedida, Ujú. con menús más económicos y fue a raíz que empezamos nosotros a evolucionar. Desde entonces hasta ahora, pues lo mismo. A ver, yo creo que hemos cambiado mucho en el sentido de que ya las sobremesas largas, las horas de cierre a las 2 de la mañana, y todo esto, pues no sé si darle gracias al COVID, no, porque lo pasamos todos muy mal, pero sí que es verdad que hemos acostumbrado al tipo de clientela sobre todo a separar, ¿no? A lo que es un restaurante, un sitio de comidas y demás. eh, Separar lo que es la sobremesa y demás con otros tipos de establecimientos. Mm, Por lo cual a mí no me importa, yo estoy muy contenta porque es lo que digo, tenemos que trabajar todo el barrio. ujú, Es decir, yo estoy encantada de dar un buen servicio, de dar una buena comida, una buena cena, un buen café, incluso un buen licor. mm, Pero ya las copitas, los compañeros de alrededor y demás pub. ujú. Entonces yo creo que todo eso, al final el cliente se ha acostumbrado a que los maratones de horas de los camareros y el estar tanto tiempo, pues ya ha pasado a la historia, es que no puede ser. Ujú, Entonces, nosotros somos los primeros que queremos tener calidad de vida. ujú, ujú. A la hora de incorporar personal en el- en un restaurante, el tema de los horarios y de los turnos y
y de los turnos partidos. eh, Tú lo has vivido como trabajadora antes que esto. ¿En qué medida hace que la gente se pueda incorporar y mantener dentro de la profesión? Pues eso hay que estudiarlo bastante. De hecho, el SEO, vamos a montar un negocio nuevo próximo, ya os contaré. Y yo creo que lo más complicado ahora mismo es preparar horarios y seleccionar personal, por eso mismo, por los horarios. Pues para que al final sean cómodos, tengan, Sí, se puedan llevar. eso es, Se puedan llevar con una vida concilien con la vida, normal. claro, con la vida familiar. Ujú, Y eso es lo más complicado, se puede hacer, se puede hacer. Nosotros al final, como las noches aquí entre semana eran muy tranquilas, optamos por dar solo comidas ujú. de 12:30 a 5:30, eso sí, damos muchísimas, quiero decir que son servicios Largos. largos y duros, pero la ventaja es que las noches entre semana pues las tienen libres. Ujú. Abrimos solo viernes y sábado. Horario de cenas, horario partido, no hacen más de 40 horas, 45 horas al año de vacaciones, que decir que al final puedes elaborarlo, puedes hacerlo y tienes un equipo contento, con ganas de trabajar y, como decíamos antes, sonriente, ¿no? Que el cliente entre por la puerta y aparezcan personas que no estén demasiado castigadas, ¿no? Sino que cada día tengan ilusión de trabajar. Ujú. Bueno, te iba a preguntar cómo ves el futuro, pero ya me dices que tienes un proyecto en manos, con lo cual el futuro lo debes ver bien, porque Bueno, si no, nadie monta proyectos si no lo ve bien el futuro. es que en realidad tenemos ganas de complicarnos un poco la vida. SEO. La verdad es que llevamos muchos años haciendo lo mismo Ujú. y es verdad, y los que nos dedicamos a esto, es verdad que cada día es diferente, pero sí, tenemos ganas de complicarnos. Y tenemos un localcito cerquita de aquí Ujú. donde nos apetece Hacer algo hacer distinto. algo diferente. Ujú. Sí, hacer desayunos buenos, bocatas, porque el barrio lo necesita. En tu caso, tu pareja es cocinero, ¿no? Ricardo está dentro de la cocina y me supongo que actuará como tal. Tú, sin embargo, estás fuera, estás en sala. Eh, Ayer, curiosamente, en la entrevista que hicimos, pues tuve la posibilidad de conocer a la chef de donde estaba el entrevistado, que en este caso era Javier. Y bueno, pues vi una buena armonía, una buena sintonía, porque bueno, todos sabemos que en muchas ocasiones está la conversación permanente de los cocineros y los maîtres o los jefes de sala en una especie de pelea que además, bueno, pues en nada ha beneficiado lo que a veces se ve en la televisión, que es todo mentira. Evidentemente es una ficción todo lo que vemos en la tele. Pero en tu caso, ¿en qué te ha beneficiado que haya una sintonía personal con la persona que está al frente de los fogones? ¿Y en qué medida también le beneficia a él que la persona que está llevando la sala esté en sintonía a nivel humano y personal con él? Bueno, pues empezando porque Ricardo es un santo varón. Bueno, Hay que decir que es muy buena persona y tiene bastante paciencia, entonces es fácil. ¿Qué nos ha beneficiado? Pues es importante, es muy importante la comunicación entre sala y cocina. ¿Por qué? Pues porque al final nosotros somos los portavoces del cliente. O sea, al cocinero le puede parecer hacer algo novedoso o tiene de repente una inspiración, porque Ricardo todos los fines de semana cambia el menú, una inspiración de preparar este plato, pero todos los fines de semana, cambiamos un menú de degustación fines de semana y además es todos, lo que todos los fines de semana. 52 52. o Es cocina 48. creativa. Son dos entrantes que cambia él. El menú ejecutivo es fijo, porque son platos que tenemos en carta. Ujú. Pero el fin de semana, además, es que se niega a repetir un plato. Yo alguna vez, de verdad, le digo, Ricardo, no hace falta, no es necesario, puedes repetir. No, no, tiene que ser completamente distinto porque, bueno, es una manera de él estar también activo Sí, sí, es creatividad en y estado puro. creatividad en estado puro porque es lo que le va. Pero claro, yo ahí también tengo que intervenir, porque yo sé positivamente que hay entrantes que no le gusta a, a la mayoría y el menú es fijo. Entonces hay que jugar un poco con platos. Siempre damos la opción de cambiar, pero ahí es donde intervengo, ¿no? Le digo, Ricardo, yo creo que esto así sí, esto así no. O escucho, a mí me gusta mucho escuchar al cliente, porque al final
No es que el cliente te diga eso por fastidiarte, los clientes son fijos y te lo dicen porque es al final quieren ayudarte. Ujú, Pues yo prepararía este plato así, asá, yo se lo transmito a Ricardo y él lo acoge bien. ujú. En realidad es una persona que admite críticas. Intento no pasarme porque cuando y al final el maestro es él, Bueno, pero pero de alguna forma, en la medida que tú sirves en sala, ves el cómo claro, es degustado ese plato, eso es, eso porque es, los clientes o los que nos sentamos a la mesa no totalmente. engañamos, Yo es sí decir, pueden estar hay que disfrutando fijarse, comiéndolo o eso no. es. Y luego todos los clientes no te lo dicen, pero te tienes que fijar mucho en el lenguaje no verbal. Ujú, O sea, yo en cuanto veo un cliente que enseguida se nota cuando una persona está a gusto, cuando está disfrutando o cuando no, y hay que fijarse. Yo es lo que le digo aquí a mi chico, digo, nosotros no tenemos que pasar con la cabeza alta o girando, no. Tienes que darte cuenta en las mesas, en las personas que están comiendo, o sea, tienes que tener cercanía. ujú, Y cuando una persona, o sea, cuando un cliente, cuando está satisfecho se nota. Y cuando no, y ves que pues, sucede algo que no, pues preguntar directamente, ¿está todo bien? ujú, Y si es casos que no, escucharle, poder cambiarle, poder asesorarle y por supuesto transmitírselo en cocina para que no vuelva a repetirse. ujú, ujú. La comunicación es imprescindible. Bueno, y por terminar, la pregunta que me gusta hacer, ¿por qué le dirías a alguien que se asociara a la asociación de Metres? ¿Por qué? Pues bueno, aquí yo soy el ejemplo puro y duro. Yo empecé porque me lo recomendaron y porque o sea, porque al final yo creo que mi trayectoria ha sido pasito a pasito. O sea, empezamos aquí con un negocio familiar sin hacer mucho ruido y miraba así de lejos a la asociación de Metres porque yo creía ser Metre y buena Metre y me ha ayudado pues para estar aquí, o sea, para desarrollarme, para profesionalizarme, para acudir a todas las actividades, para conocer a gente maravillosa y, y bueno, y porque, porque te llena. Y si amas la profesión, desde luego, Ujú. yo estoy muy orgullosa Bueno, de estar en la asociación, muy contenta. pues yo lo que tengo que añadir es que profesionalmente no tengo criterio para saber si el premio está dado bien o no. Seguro que sí, porque la asociación nunca se equivoca. Pero lo que sí les puedo decir que tanto Ricardo como Eva son dos personas muy, muy agradables, muy entrañables y muy cercanas. Gracias, Eva. Gracias, A es un ti. placer. Igual. Chao. Chao.